¿Qué significa ser un profesor excelente? ¿Qué conlleva? Porque yo creo que esta es una de las claves. El buen profesor no es solo aquel que hace un buen PowerPoint, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? Bueno, ojalá tuviera una respuesta fácil a esa pregunta. O sea, nos la hacemos todos los que hemos tenido alguna responsabilidad en este campo, pero se lo hacen también los investigadores que trabajan sobre eso, ¿no? Que trabajan sobre el profesorado. ¿Qué es lo que hace que un profesor sea un buen profesor, ¿no? Yo creo que, sin ánimo de querer entrar en ámbitos de investigación que a mí me quedan más lejanos, pero yo me atrevería a decir es alguien que es capaz de hacer, digamos, sentir la pasión por el aprendizaje y por el conocimiento en su entorno, ¿no? Bien sea a través de actividades de investigación que pone, digamos, a disposición de otros, o bien con actividades formativas, de una manera o de otra. Yo creo que eso se puede hacer de distintas formas, ¿no? O sea, no creo que haya una sola manera. Desde luego, todos hemos tenido profesores que nos han marcado, pero yo, por lo menos, si lo pienso por mi historia personal, cuando intento definir qué es lo que de cada uno me ha marcado, no necesariamente es la misma cosa, porque en algunos ha sido su actitud, su cercanía para estimular a los que teníamos alrededor a que aprendiéramos. En otros, fíjate, podían ser cosas hasta mucho más tradicionales y peor vistas hoy en día, que es un dominio de aquello que tenía, que te desafiaba intelectualmente, y a lo mejor empáticamente no era tanto, pero intelectualmente era desafiante, ¿no? Otras eran personas que eran capaces de movilizar grupos, de tener gente alrededor. O sea, entonces, yo no sé si hay un modelo único de profesor excelente, como tú decías, ¿no? O es, digamos, que lo que da esa excelencia, si es que la palabra es adecuada para usarla aquí, es el de decir, bueno, ¿cómo pueden, digamos, hacer partícipes a los otros? Cuanto más cercanos, más partícipes, alumnos mucho más que gente que simplemente lee sus trabajos o lo que sea, de esa pasión por esa tarea formativa, por esa construcción, comunicación de conocimiento, etcétera, ¿no? Sé que la respuesta es muy genérica, pero es un poco, yo me atrevería a decir algo de eso. Y yo creo que, si me atrevo a decir algo más, en las universidades tampoco podemos solo pensar, yo fíjate, soy un poco escéptico en esto, de pensar, no, es que tenemos que tener unos profesores que sean genios, que sean magníficos.